la gente en querer conocer a Dios, en el buscar conocer al Señor, se ha hecho ideas de esta frase. He escuchado enseñanzas que creo que están a veces hasta fuera de lugar acerca de esta frase, pero hoy día nunca, jamás mi afán es criticar a nadie. Mi afán siempre va a ser enseñarles la verdad acerca de la interpretación que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Y quiero comenzar en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Este es el versículo que tal vez nos va a dar una idea del pasaje al que nos vamos a sumergir un poquito más. Queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Yo no creo que haya una persona aquí que piense o que diga: yo ya estoy completamente hecho como Jesucristo, ¿no? No, nadie puede decir aquí: ya está completamente formado Cristo en mí, yo ya soy imagen completa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no creo que haya una persona aquí en esta sala que diga: no, ya soy una obra terminada. Ninguno de nosotros somos una obra terminada. Todos estamos en el proceso, estamos en el camino. Entonces Génesis capítulo 1, 26 dice lo siguiente: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, versículo 26 de Génesis 1, para que sean como nosotros, a nuestra imagen y semejanza, dice la Reina Valera. Ellos reinarán sobre los peces del mar y las aves del cielo y los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios Él los creó. Hombre y mujer los creó. Oremos al Señor. Señor, pedimos tu bendición sobre esta palabra. Tú habla a nosotros y desafía nuestros corazones. Te entregamos toda nuestra atención a ti en el nombre de Jesús. Amén. Yo personalmente creo que si tú entiendes este mensaje y te lo agarras, yo creo que varias veces he dicho acá, pero este mensaje puede alterar la manera como tú vives. Si tú entiendes este mensaje, la perspectiva, ¿sabes qué? Súbele un poquito más, porque hasta yo me distraigo con eso. Súbele un poquito más, nada más para alejar esto, y yo me distraigo un poquito. Me voy a enfocar aquí. Hay una idea, lo que trato de decirte es que yo creo que si tú comprendes este mensaje, honestamente creo que puede cambiar la manera en la cómo tú ves la vida. Este pasaje, si tú lo entiendes, si tú comprendes la perspectiva correcta, puede alterar cómo nos relacionamos con la gente, puede alterar cómo vivimos hoy en día. La palabra de Dios, esta palabra de Dios no fue dictada. Muchos piensan que ha sido dictada y que Dios capaz dictaba a los hombres. La palabra de Dios, como dice la misma palabra, fue inspirada por Dios. Hombres traían principios y verdades inspirados por Dios. Y cuando nosotros nos vamos a Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, la gran mayoría de los principios de vida se encuentran en estos capítulos. Si te pones a estudiar tú la Biblia, te vas a dar cuenta que por primera vez entre el capítulo 1 y entre el capítulo 11 se mencionan la palabra vida, la palabra pecado, la palabra propósito,
Todas estas palabras, estos principios de vida, los encontramos entre el capítulo 1 y entre el capítulo 11 de Génesis. Este era el inicio en el Génesis, cuando de repente es introducido el hombre, el ser humano. Y me encanta esto porque aquí, cuando el Señor crea al hombre, se menciona por primera vez una palabra, y la palabra es imagen. Imagen de Dios. ¿Qué significa, iglesia, que tú y yo seamos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa que el creyente, que los seres humanos seamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Muchos teólogos han estudiado este pasaje. Se han dicho cosas que creo que salen del contexto de la Biblia, pero hay una verdad en esto que te quiero compartir. Imago Dei, imagen de Dios, imago Dei. ¿Qué significa esto para algunos teólogos? Significa tres cosas para algunos. Primero, significa que nosotros somos a imagen de Dios, somos imago Dei, porque tenemos la capacidad de razonar. Por eso dicen que somos imago Dei, imagen y semejanza de Dios. No hay otra criatura en la tierra que razone más que el ser humano. Aunque algunos seres humanos no razonan tanto, ¿no ve? Imago Dei. Otros teólogos dicen que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos hechos porque nos distingue una capacidad, la capacidad de hablar, de comunicarnos. Hermanos, los animales se comunican, pero no tienen la capacidad de poner en lenguaje las emociones y los sentimientos. Nosotros, los seres humanos, sí tenemos la capacidad de poner en lenguaje las emociones y los sentimientos. Hay quienes dicen que esto es lo que nos hace ser a imagen y semejanza de Dios, o sea, imago Dei. Y lo tercero, todavía no estoy predicando, estoy poniendo el fundamento de esta prédica. Lo tercero, dicen que somos seres tripartitos. O sea, lo primero es que tenemos la capacidad de razonar, lo segundo es que tenemos la capacidad de hablar, y lo tercero es que somos seres tripartitos. Y yo creo que en los tres hay una verdad, hay una realidad en cada una de estas ideas y conceptos. Pero ¿qué tal si para estudiar y para comprender imago Dei, imagen de Dios, lo que dice Génesis capítulo 1, nos vamos, capítulo 2, nos vamos y nos adentramos en el contexto cultural de la escritura? El autor está escribiendo y él tenía una idea de lo que quería plasmar y lo que quería decir. ¿A quién le está escribiendo? ¿Qué idea tenía él al usar el concepto de imago Dei? ¿Qué idea tenía el escritor cuando él utilizaba la palabra a imagen y semejanza de Dios? Es como en Cochabamba tenemos algunas frases. ¿Alguien me puede ayudar con alguna frase? ¿Sí? A ver, alguien diga una frase que solo los cochabambinos conocen. ¿Cómo? Caserito, ¿no es? ¿Qué le has dicho? Yapame casero. ¿Qué le has dicho? Te pregunta alguien de afuera. Alguien de otro país no te va a entender. Allá en el Alto, cuando fui a comprar alfombra para nuestro auditorio allá en la Villazón, yo escuché la frase, ¡ota, oye! ¡Ota, qué seco, oye! Y yo le digo al Willy, oye, ¿qué ha dicho? Solo los bolivianos pueden entender esas frases. Solo los cochabambinos pueden utilizar frases como, o los bolivianos como caserita, yapame, casera. Otra frase más, hermanos, a ver. Dele nomás, sin vergüenza, hermano. ¿No tienen más frases los bolivianos? Cuando vas a un restaurante, ¿cuál? Aquisito.
Enay, no, ese es en otro lado, ¿no? Pero allá en Perú tenemos varias frases. Entramos a un restaurante y le dices, bien taipá, pues. Ustedes tal vez no me entienden. Taipá quiere decir bien servido, harto, ¿no? Bien taipá. Taipá es un plato peruano chino que es lleno de varias cosas. Entonces tú le dices a un restaurante bien taipá, a un peruano le dice bien taipá y te va a entender. Por eso a Beto, cuando he ido a su restaurante, le digo, como él es peruano, bien taipá, Betito. Ya basta, ya está, ya. Él ya sabe. Entonces, el escritor de este versículo está utilizando la palabra imagen y semejanza porque tiene algo en mente que quiere comunicar. En la Biblia es muy parecido a lo que utilizamos nosotros aquí en Bolivia. Si yo quiero leer la Biblia con ojos modernos, yo tengo que entender que cuando leo la Biblia, tengo un contexto que es muy antiguo. Si yo estoy leyendo un texto antiguo, entonces tengo la tarea de ponerme en los zapatos del autor, en el contexto cultural, para entender lo que él está verdaderamente queriendo comunicar. Cuando yo era chiquito, por mucho tiempo yo pensaba que la Biblia era un libro antiguo que había caído del cielo. También pensaba que los dibujos animados eran de verdad. Pensaba muchas cosas. En realidad, hermano, la Biblia no es el único libro antiguo que existe. En realidad, hermanos, querido y apreciado hermano, hay mucha literatura que existe de aquellas épocas. No es el único libro antiguo. Entonces, apreciando y leyendo literatura de la época, nos ayuda a entender qué conceptos el escritor estaba queriendo usar al comunicar ciertas cosas. Entonces, esta idea de imagen y semejanza de Dios, ¿a qué se refiere el autor cuando lo escribía? Si yo aprecio y estudio otra literatura de aquellos tiempos y de la época, entenderé que imagen y semejanza de Dios significan dos cosas. La primera es estatua y la segunda es representante. Cuando el autor estaba diciendo imagen y semejanza de Dios, estaba utilizando la idea que tenían en aquel entonces de una estatua, de una imagen que ellos cargaban y adoraban. Habían muchas tribus, distintas tribus, y cada tribu tenía un Dios diferente al que adoraban. Cada tribu tenía un Dios. Y la Biblia menciona algunos de esos dioses que cada tribu tenía. La Biblia menciona a Baal, a Moloch, a Dagón, a varios otros dioses que tenían estatuas. O sea, eran dioses que tenían estatuas e imágenes. Las tribus tenían una representación de una imagen, de una estatua del Dios que adoraban. Cuando querían ellos crear una imagen o una estatua de su Dios, había un ritual. Por ejemplo, para crear la estatua del dios Baal, el sacerdote, no sé, entraba en un trance, se fumaba, no sé si había cocaína, qué habría en esos tiempos, pero se fumaba algo y él entraba en un trance de 7 días. Estaba en un ritual, en un trance de 7 días, y él supuestamente en ese trance, escucha bien, este sacerdote de esta tribu era poseído por ese Dios. Entonces se reunía con los creativos de la tribu, porque en la tribu también habían sus creativos. Se reunían con los creativos de la tribu, y ¿saben qué pasaba? Después de 7 días, supuestamente, al reunirse con los creativos de la tribu, gracias, hacían un Dios con las características de ese Dios al que adoraban
Y cuando terminaban esa parte de hacer una estatua, ellos tenían que llevarlo al río para lavarlo y purificarlo. En el pensamiento antiguo, habían ríos y jardines que eran lugares sagrados donde los espíritus se movían. Ellos lavaban muchas veces las estatuas para purificarlas, para que las estatuas, al final de ser lavadas, después de que pasó todo este ritual de 7 días, el trance, el sacerdote drogado ahí, después de todo eso, los lavaban 7 días, los lavaban varias veces en el río. Y en el último ritual, están a un paso de tener a su Dios. En el último ritual, su Dios tenía que entrar y poseer la estatua. El sacerdote que tenía 7 días en este trance, poseído por la presencia de su Dios, después de terminar se iba a la nariz de la estatua, a la boca de la estatua, y soplaba. Y supuestamente después de soplar en la nariz y en la boca de la estatua, para ellos, para la tribu, esa estatua se convertía en su Dios. En Génesis 2, versículos 7 y 8, nos habla de que cuando Dios creó al hombre sucedió algo parecido. Mira lo que dice la Biblia. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Hermanos queridos, cuando Dios dice que somos hechos a su imagen y semejanza, ¿sabes qué está queriendo decir este pasaje? Este pasaje está queriendo decir que somos estatuas vivas representantes del Dios vivo. Que vamos y tenemos que vivir aquí en la tierra expresando con nuestra vida las características del único y verdadero Dios vivo al que tú y yo seguimos. Este es el concepto. Cuando dice la Biblia imagen y semejanza de Dios, el concepto es que tú y yo somos como estatuas vivas representantes del Dios vivo para vivir en la tierra, expresando las características del único y verdadero Dios al que seguimos. El sacerdote soplaba sobre la boca y la nariz de la estatua, pero ese Dios no tenía vida. Ese Dios no se movía sobre la faz de las aguas. Ese Dios no podía crear nada, no podía hacer nada. Cuando Dios hizo al hombre, no solo lo formó con sus manos, no solo abrió, sino que el Señor respiró su aliento para darnos vida. La misma vida que hay en Dios la depositó en cada uno de nosotros. Él depositó su vida. La vida abundante de Dios ha sido depositada en nosotros. Estamos vivos con la vida abundante de Dios porque somos hechos a su imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer, ambos somos hechos a su imagen y a su semejanza aquí en la tierra. Somos estatuas vivas de Dios. La imagen que tenían los dioses no tenía vida. Pero Dios nos dice a nosotros: tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea, deberíamos vivir representándolo a Él todo el tiempo. ¿Sabes qué dijo Pablo, el apóstol? Para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo yo aplico este principio? Ya estoy en noviembre, estoy terminando el 2024
¿Cómo aplico este principio? De que somos estatuas vivas, que somos a imagen de Dios, imago Dei. Porque no importa si eres salvo o no salvo, todas las personas, el Señor creó al ser humano, no solo a los creyentes, los creó a su imagen y semejanza, dice la palabra. Al que yo trato mal en la calle, al micrero que le grito, es esa imagen, semejanza de Dios. Tu suegra también es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa que yo me vea como una estatua viva? ¿Qué significa que yo soy a imagen y semejanza de Dios? Hermano, yo debo de vivir. Eso significa que usted tiene que vivir. Hay personas que solo sobreviven, pero ¿sabes lo que Dios te está queriendo de ti? Es que tienes que vivir, no vivir en automático. Porque si yo te pregunto, ¿cómo te fue tu semana? ¿Qué hiciste en tu semana? Y tú te tratas de acordar del lunes, te tratas de acordar del martes. Hay días que se te pasaron en cero. Hay días que tú y yo no recordamos ni qué comimos. En vez de vivir la vida de Dios, nosotros parecemos zombies. En vez de vivir la vida que Dios nos da a imagen de Dios, estamos sobreviviendo, estamos existiendo. Hay que trabajar, hay que comer, hay que dormir. Y esta no es la vida que Cristo nos está invitando a tener. Tengo una pregunta, hermano. ¿Qué te hace sentir despierto a ti? ¿Cuáles son esos momentos que te hacen sentir vivo a ti? ¿Cuántos días de verdad hemos vivido? O sea, nuestra vida ha expresado lo grandioso que es Dios. No lo grandioso que es tu profesión, no lo increíble que eres, no sé, o lo que los días de depresión que tuviste. ¿Cuántos días has vivido? ¿Cuántos años has vivido? Uno de los padres de los primeros teólogos que existieron, supuestamente dicen que era discípulo del apóstol Juan, Irenaeus. Este hombre dijo lo siguiente: la gloria de Dios es el ser humano completamente vivo. Hermano, te estoy hablando de tener matrimonios vivos. Te estoy hablando, hermano, de tener paternidad viva. Te estoy hablando de tener vivir bien y disfrutar tu tiempo laboral. O sea que estás viviendo en los planes del Señor. Incluso aún en la enfermedad, mantenerte vivo. Me tocó hablar con un muchacho que estaba desahuciado y que me decía todo el tiempo que lo iba a visitar: me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Había intentado matarse incluso. Y yo le dije la última vez, la última charla que tuvimos, le dije: yo no quiero que te recuerden como alguien que se dio por vencido. Yo no quiero que te recuerden como alguien que no luchó. Lucha hasta el final. Vive los minutos que tengas para vivir. Vívelos. Que tengan memoria de ti como uno que peleó hasta el final. Hermanos, somos representantes de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para vivir en su gloria. Significa, hermanos, que estamos realmente vivos. Algunos viven enclaustrados en el problema que tuvieron. Algunos viven enclaustrados en la dificultad que vivieron. Pero yo te quiero decir hoy día: vive la vida que Dios te dio para su gloria. ¿Qué te hace sentir vivo, hermano? ¿Será que a algunos les hace sentir vivo cocinar? Las mujeres dicen: no, imposible. ¿Será que a algunos de ustedes les hace sentir vivo, no sé, música? ¿Qué te hace sentir vivo?
¿Te hace sentir vivo leer algo increíble? Escribir algo, conectar con gente, tener reuniones, tener comidas. ¿Qué te hace sentir vivo? Lo que te haga sentir vivo, hazlo con entusiasmo, con vigor, con ganas de vivir, con ánimo. Yo creo que podemos adorar a Dios, porque muchos pensamos, podemos adorar a Dios en el trabajo, porque muchos pensamos que venir a la iglesia, levantar las manos y cantar un par de canciones, eso es adorar a Dios. Yo creo que tú puedes adorar, exaltar y glorificar a Dios en tu trabajo, trabajando bien. Creo que agradamos a Dios cuando si trabajamos con pasión, trabajamos con vigor. Cuando tú obedeces a tus padres y lo haces con amor, lo haces con sujeción, tú adoras y tú exaltas a Dios. Hermano, no existas. No solamente que pasen los días. Vive el presente. Vive el aquí. Algunos están en cuerpo aquí, pero están pensando capaz, ¿qué vamos a almorzar ahora? Yo también estoy pensando qué voy a almorzar, pero vivir es un presente, es un regalo para el hoy. Muchos tienen tendencias de vivir en el pasado. He escuchado muchas veces, es que aquellos años eran hermosos. Yo te diré una cosa, estos años siguen siendo hermosos porque Dios está en este presente también. Porque Dios sigue siendo bueno hoy día también. Alguien grita amén por eso. Algunos tienen tendencia en vivir en el pasado. Es que aquellos eran buenos años, buenos días. Esos días que vivimos antes. Piensan en lo bonito que era el pasado. Otros viven, ¿sabes qué? En el dolor del pasado. No solamente en las cosas bonitas, sino en el dolor del pasado. Y no pueden salir de ahí. Hermano, lo que haya pasado en el pasado, sea bonito o sea feo, te está robando el estar despierto hoy día. Lo bonito o lo malo te roba el vivir el hoy. Otros viven en el futuro, como yo, visionando siempre, ¿no ve? Tienen sueños, tienen visión en lo bonito. Pero también otros viven en el futuro, en la incertidumbre del futuro. Muchos se están preguntando, ¿y cómo le vamos a hacer? El país, el dólar, esto, lo otro. Y están viviendo en el futuro, preocupados y afanados por el futuro y no viven el hoy. Hermano, te quiero decir algo, el pasado ya no existe, ya pasó. Aprende, hermano, lo que dijo el famoso evangelista Daddy Yankee. Ahora es evangelista, pues, hermanos. Lo que pasó, pasó. Lo podemos decir con propiedad. El siervo de Dios Daddy Yankee ahora. Hermano, lo que pasó, pasó. Ya no viva en el pasado. Ya no viva solo en el futuro. Usted se pierde el presente. El hoy se pierde. Te estás perdiendo el hoy por solo estar pensando en lo bueno o malo del pasado o en lo bueno o malo del futuro. Vive ahora, hermanos. Sé santo ahora, hermanos. Representa a Jesucristo ahora, en el presente, en el hoy. Dice Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Eso solamente pasa en, no sé, en, ¿qué se llaman estas películas? Que me gustan. Esos de Marvel, ¿qué se llaman? Ant-Man, que regresa al pasado, que cambia el futuro. Hermano, lo que pasó ya no existe ya. Eso se acabó.
Usted no puede agregar ningún momento a su vida. Vive el presente. Escucha esta frase: el único momento en que lo humano se puede conectar con lo divino es aquí y ahora. Es el único espacio en el que Dios está disponible para ti, es aquí, ahora. Dile al Señor: va a estar disponible siempre, pero en tu realidad es aquí. En mi realidad es aquí. Cuando tengo problemas, es el momento en el que puedo conectar con Dios. Cuando estoy pasando enfermedad, es el momento en el que puedo conectar con Dios. Cuando paso dificultades, es el momento en el que puedo conectar con Dios. Hermano, es aquí y es ahora que Dios puede obrar. Este espacio es sagrado. La semana pasada te dije esa frase: es santo, es sagrado. Vive el presente. Somos imagen de Dios, somos hechos a imagen de Dios. Imago Dei. ¿Qué quiere decir esto? La vida abundante de Dios está en mí. Vive involucrado en la obra de Dios, iglesia. No te quedes esperando. No te quedes fuera. No te conformes con solo escuchar un mensaje. Dios es un Dios que se involucra con la humanidad. Dios es un Dios que te está esperando constantemente a ti. Involúcrate, hermano querido, con la iglesia. Quiero concluir con lo siguiente. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos han recibido golpes en la vida? A ver, levanten su mano, ¿sí? A ver, traiciones, golpes, sí, todos aquí hemos recibido. La suegra nos ha golpeado. La esposa les ha golpeado. Míreme. Todos los golpes de la vida que has vivido tienen la intención de robarte el aliento que Dios depositó en ti. Te quieren sacar el aire. Sientes que ya no puedes avanzar. No dejes que nada te robe el aliento. El ADN de Dios está en ti. Él te sopló para que aunque tú te caigas, tú puedas levantarte para glorificar, para que caminando, para que tú puedas glorificar y exaltar al Señor. Involúcrate, iglesia. Y la imagen de Dios, el ADN de Dios está dentro de nosotros. Significa, ¿sabes qué? Que tenemos la capacidad de levantarnos una y otra vez y otra vez y otra vez. Porque yo no sé qué golpe te dio la vida. Hoy resucita una vez más en el nombre de Jesús. Hoy restaura tu hogar una vez más en el nombre de Jesús. Hoy sal de la depresión de una vez en el nombre de Jesús. Porque el ADN de Dios, el soplo de Dios, el aliento de Dios está en ti. No nos daremos por vencido. No nos vamos a quedar aplastados ni muertos. No nos vamos a quedar en amargura ni en resentimiento. Nos vamos a levantar porque el aliento de Dios está en nosotros. Gloria a Dios. Somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces todo lo que el enemigo haya tramado para destruir tu familia, para destruirte a ti, para destruir los planes de Dios en ti, hermano, se puede quedar ahí. Porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Aunque parece que hayan muerto los planes de Dios para mí, hoy día se puede resucitar en el nombre de Jesús. Porque estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. No porque yo lo logre, no porque yo lo pueda hacer, es porque Dios está en mí. ¿Alguien dice amén por eso o no? Es porque el Espíritu Santo de Dios habita en mí. El poder de la resurrección está en mí. Entonces me puedo levantar del problema. Entonces en el nombre de Jesús puedo salir de esa depresión. Entonces en el nombre de Jesús puedo una vez más dar un paso de fe y avanzar en Cristo. Porque soy
imago Dei, imagen y semejanza de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos has fallado. Gracias, Señor, porque hoy día nos podemos presentar delante de ti, Señor. Aunque capaz con muchos